Continuando con la segunda parte del primer capítulo, vamos a recordar lo que hemos visto en la anterior sesión dentro de lo que viene a ser los niveles de organización del cuerpo humano, pero también menciona en la guía algunos niveles de organización de la vida, que el conjunto de todos los ecosistemas pues va a formar la biosfera, o en algunos libros conocido como ecosfera. Luego, esta ecosfera va a ser el conjunto de todos los ecosistemas que están presentes en el planeta Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, estos ecosistemas se van a conformar de los seres vivos que van a interactuar con su medio externo. Por ejemplo, ahí tenemos un venado, un ser vivo que interactúa con lo que viene a ser con el agua, con la piedra, que son seres abióticos. Los árboles, pero son seres vivos que van a interactuar con su medio externo. Ahora, luego vamos a tener que estos ecosistemas se van a componer de lo que viene a ser las comunidades. ¿De acuerdo? Las comunidades. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a tener un conejo con las golondrinas y los venados y van a formar lo que vienen a ser las comunidades. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del mar, de las algas, los peces, los diferentes tipos de peces, porque diferentes especies de peces van a formar lo que es una comunidad. Ahí, por ejemplo, el conejito, los venados, los pajaritos generan una comunidad. Ahora, aquellos que van a tener un solo tipo de especie va a ser la población, y la población va a estar conformada de organismos. Y no te olvides que los organismos, un organismo completo va a estar conformado por sistemas y aparatos, ¿de acuerdo? Hablando histológicamente. Y estos sistemas y aparatos van a estar compuestos de órganos, ¿de acuerdo? Órganos histológicamente iguales, sistemas. Órganos histológicamente diferentes, aparatos. Ahora, el corazón es un órgano. Estos órganos van a estar compuestos de tejidos. Lo que tenemos es el tejido cardíaco. Este tejido cardíaco se va a conformar de células cardíacas, ¿de acuerdo? Entonces no te olvides. Por ejemplo, en el caso del cerebro es un órgano que va a estar conformado de tejido nervioso, y este tejido nervioso va a estar conformado de células, y las células en el caso del cerebro, pues bien, de todo el sistema nervioso vienen a ser las neuronas. Entonces ya tenemos el nivel celular. El nivel celular, ¿por qué? Porque vamos a tener la unidad anatómica, fisiológica y hereditaria de todo organismo vivo, que viene a ser la célula, pero estas células van a estar compuestas de organelos, tales casos de la mitocondria, del retículo endoplasmático rugoso, ribosoma, lisosoma, aparato de Golgi y todos aquellos, ¿de acuerdo?, que van a formar el nivel supramolecular o el nivel de los organelos, porque ya van a tener una función específica. Entonces, aquellas células que tienen la misma morfología y van a realizar una función específica van a formar lo que viene a ser los tejidos. Ahora, dentro de los organelos se van a conformar va a estar conformado por las moléculas, específicamente por cuáles: proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Y la unión de átomos va a formar moléculas como tal. Entonces ahí de nuevo, ¿no? Las moléculas forman organelos, los organelos van a formar lo que viene a ser la célula va a formar los tejidos, el siguiente va a ser el nivel de los órganos, el nivel de los órganos va a formar los sistemas y aparatos que van a conformar un organismo completo. Luego va a venir la población, que son de diferentes especies. Luego vamos a tenerle el ecosistema con el sistema inerte hasta conformar lo que viene a ser la biosfera. Listo. Ahora, dentro de todo esto tenemos que ver las categorías taxonómicas, y para esto vamos a recordar un memotécnico, y el memotécnico viene a ser: Don Reinaldo es filósofo de mucha clase que ordena para su familia géneros de buena especie, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener en primer de Do va a representar lo que viene a ser dominio. Reinaldo va a ser reino, no te olvides, reino. Es nada, filósofo va a ser filium. De mucha clase, entonces clase. ¿Qué ordena? Orden. Para su familia. Géneros, género. De buena especie. Entonces las categorías taxonómicas, desde lo más grande a lo más pequeño, pues van a ser dominio, reino, filium, clase, orden, familia, género y especie, y tienes que memorizarlo de esa forma: dominio, reino, filium, clase, orden, familia, género y especie. Y este memotécnico lo tienes que saber, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las categorías taxonómicas tienes que saber del cuerpo humano. Por ejemplo, nosotros pertenecemos al dominio Eukarya.
¿Por qué? Porque tenemos células eucariotas. ¿A qué reino pertenecemos? Al reino animal. Al filum Chordatus, porque tenemos una columna vertebral. A la clase mamíferos, porque en algún momento de nuestra vida hemos obtenido nutrición amamantándonos mediante la glándula mamaria de tu mamá. ¿A qué orden? A los primates, generalmente por la oposición de los pulgares. ¿A qué familia? Los homínidos. ¿A qué género? Homo. A la especie Homo sapiens. No te olvides que Homo significa humano, no es hombre. Hombre es andro, mujer es gineco. Homo es humano, humano que piensa, ¿sí? Entonces ahí está, ¿no? ¿Ve? Dominio eucaria, reino animal, filum Chordatus, clase mamíferos, orden primates, familia homínidos, género Homo, especie sapiens. Y dentro de todo esto, pues luego tenemos que ver los reinos, ya que en la guía menciona que son 6 reinos. Entonces el primer reino pues viene a ser el reino animal, ya, y tienes que ver características fundamentales, y las características fundamentales se van a dar en función de las células. Por ejemplo, vamos a tener lo primero que viene a ser el reino animal, va a conformarse de células animales como tal. En una próxima entrega vamos a hablar la diferencia entre células animales, vegetales, eucariotas y procariotas. Lo primero que tienes que demostrar que el reino animal se conforma de células animales. Además de que tiene células animales, tiene células de qué tipo? Eucariotas. Y también a la vez son pluricelulares. Y lo más importante, que son heterótrofos. Bueno, nosotros pertenecemos al reino animal porque poseemos células animales. También a la vez son eucariotas, pero además somos pluricelulares, pero somos heterótrofos. ¿Qué significa heterótrofos? Etimológicamente, hetero significa diferente. Trofo significa nutrición, nutrición diferente. Entonces tienes que tomar en cuenta que nosotros necesitamos 2 nutrientes principales, que son la glucosa y el oxígeno. Tus células necesitan glucosa y oxígeno. Ahí está, tu célula necesita glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6 y oxígeno. ¿Para qué? Para poder obtener ATP, la moneda energética, el adenosín trifosfato. Entonces tú necesitas consumir glucosa, ¿sí? Pero no generas. Es por eso que, no sé, tal vez hoy día hayas comido, digamos, una salchipapa o un pollo. Entonces, ¿qué son carbohidratos que contienen glucosa? Pero también tienes que respirar, y mediante la respiración vas a obtener oxígeno. Y este oxígeno que lo vas a poder obtener, ¿de acuerdo? Te va a generar mayor cantidad de glucosa. Es decir, si solamente tienes glucosa vas a tener 2 ATPs o a lo mucho de 6 a 8 ATPs, pero 2 ATPs lo vas a tener. Pero si tienes más oxígeno, generalmente vas a tener de 36 a 38 ATPs, que eso lo vamos a ver en el tema 5. El siguiente reino, que viene a ser el reino vegetal, y lo vamos a tener características fundamentales, que son células vegetales, además que deben ser pluricelulares, células eucariotas. Mira, 3 cosas análogas al reino animal, pero la diferencia que son autótrofos, ¿de acuerdo? Y lo tenemos al GRUT, ¿de acuerdo? Entonces, en función de Thanos, de la mano de Thanos, son 6, ¿no ves? Son 6 gemas que van a ser 6 reinos, ¿no? El GRUT va a representar el reino vegetal. Aquí tenemos a nuestra célula vegetal. Nuestra célula vegetal es autótrofa. Tiene un organelo que se llama los cloroplastos, que te lo estoy mostrando aquí. Estos cloroplastos van a realizar una función específica que viene a ser la fotosíntesis. Foto es luz, síntesis es crear algo a partir de la luz. ¿Qué va a crear? Pues va a crear la glucosa. Ten en cuenta que las células vegetales, como aquí lo ves, aquí están las células vegetales, aquí están las células vegetales, ¿qué tienen? Aquí están sus cloroplastos, pero también tienen mitocondrias. La mitocondria, ¿qué va a generar? Pues va a generar ATP, pero primero necesita glucosa. ¿Y esta glucosa, quién va a generar esta glucosa? El cloroplasto, mediante la fotosíntesis. Pero la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo dijo Lavoisier. Entonces, ¿qué necesita la mitocondria para generar ATP? Glucosa. Pero esta glucosa lo genera el cloroplasto mediante la fotosíntesis. ¿Pero qué necesita? Dióxido de carbono, agua y la luz ultravioleta. Estos 3 sustratos van a formar glucosa a partir de la fotosíntesis. Posteriormente vamos a tener el reino protista, que lo estableció Haeckel, pero en este reino protista vamos a tener a células, ¿sí?, que se van a encontrar en lo que se llama insectos, ¿no ve? Como la mayoría le dicen, ¿no? En bichitos, pero no se llama bichitos. De ahora en adelante tú le vas a dar el nombre de vector. Se llaman vectores aquellos que van a transmitir microorganismos. Tal es el caso, por ejemplo, de este vector que se llama el anófeles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de células tiene el reino protista? Son células eucariotas, pero la característica de que son unicelulares. Date cuenta que en el reino animal eran pluricelulares, en el reino vegetal también pluricelulares, ¿sí?
Y por ejemplo ahí está el Anopheles, que viene a ser que el vector que va a transmitir diferentes microorganismos, van a transmitir parásitos, ¿de acuerdo? Entonces ahí están los parásitos. Los parásitos generalmente son unicelulares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Plasmodium falciparum, que es el agente etiológico de la malaria, va a ser transmitido por estos insectos, por estos anófeles. Por ejemplo, en el caso de la vinchuca también es un vector, ¿de acuerdo? Que va a transmitir lo que viene a ser un parásito que viene a ser el Trypanosoma cruzi. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides del tercer reino, el reino protista. El cuarto reino, que se llama el reino monera, pero es más famoso como el reino bacteria, que va a tener ¿qué tipo de células? Procariotas. Date cuenta que el reino monera es el único que va a tener células procariotas, que además van a ser unicelulares. Es más famoso como reino bacteria. Pero viene un personaje que viene a ser Carlos Woese, que dividió este reino monera en dos subreinos que vienen a ser el Eubacteria y el Arqueobacteria. No te olvides que Eubacteria, ¿qué significa? Eu es verdadero, arqueo viene a ser antiguo, ¿de acuerdo? Arqueo viene a ser antiguo. ¿Sí? Entonces, lo vamos a memorizar así. Las eubacterias para nosotros van a ser las bacterias nuevas, mientras las arqueobacterias van a ser las bacterias viejas, ¿de acuerdo? Entonces, yo les he preguntado siempre a mis alumnos, ¿con quién quisieras estar, no? ¿Con una bacteria nuevita o con una bacteria vieja, ¿sí, no ve? Entonces, ¿qué responden? Pues depende del dinero, dicen, ¿no ve? Si tiene plata, entonces ya arqueobacteria, ¿no ve? Mi sugar, ¿sí? ¿no? Sí es, pero no, siempre una eubacteria, ¿no? Es por eso, ¿cuáles van a afectar al organismo, al cuerpo humano? Las eubacterias, porque son estas bacterias que se han aclimatado, se han adaptado a tu temperatura corporal de 37 grados centígrados, se han adaptado a las diferentes presiones que existen en lo que viene a ser la presión sistólica, diastólica, y poder, digamos, estar dentro de lo que viene a ser tu homeostasis como tal. Se han aclimatado a tu pH, ¿no ve? Tu pH, no te olvides que es de 7.35 a 7.45 con una media de 7.4, ¿sí? Y en función de eso, pues fue Woese que dividió en eubacteria y arqueobacteria, ¿no? No te olvides, bacterias antiguas y bacterias viejas. Luego tenemos el reino fungi, que viene a ser también el reino hongo, que va a estar conformado por qué tipo de... van a estar conformado por célula, ¿qué es lo que se vio en el reino fungi? Se vieron plantas que no realizaban fotosíntesis. En este caso, ¿qué tenemos? A los mohos y a las levaduras que no realizan fotosíntesis. Muchos dijeron, pero ¿por qué no realizan estas plantas? ¿No ve? Fotosíntesis, porque si no realizan fotosíntesis no van a poder tener su glucosa, y al no tener su glucosa no van a tener ATP. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el moho del pan, ¿de acuerdo? Se llama así el moho del pan. Para poder, por ejemplo, digerir los diferentes carbohidratos que están en el pan, la glucosa que está en el pan vierte enzimas digestivas. Al vertir enzimas digestivas, luego ¿qué va a absorber? Lo que viene a ser la glucosa, y obviamente va a dejar desechos, va a dejar materia orgánica muerta, desechos orgánicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vas a tener tu pan, después va a estar verde, ¿por qué? Porque está el moho, después va a estar algo negruzco, ¿por qué? Porque ese es el material de desecho que dejan. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el moho de pan, y el mecanismo de nutrición viene a ser las enzimas digestivas. Aristóteles fue quien separó el reino animal del reino vegetal. Ernest Haeckel fue el que separó el tercer reino, que viene a ser el reino protista. Whitaker en 1969 separó lo que viene a ser el quinto reino, que viene a ser el reino fungi o micota. ¿De acuerdo? Reino fungi o micota. Luego, o de los hongos también, ¿no? Whitaker y Margulis en 1978 establecieron que las algas pertenecen al reino protista, y estableció una categoría que se llama protoctista dentro de los protistas, ¿de acuerdo? También no te olvides que Woese fue el que dividió en eubacteria y arqueobacteria, de tal forma que hay los 6 reinos. Espero que les haya gustado, ¿de acuerdo? Entonces, siempre y cuando vayan apoyando todo lo que se les indique, vamos a seguir avanzando. Gracias.